Mas, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Estos versículos 10 y 11, a la verdad que cualquiera que se acerque a nosotros y nos exprese palabras como las que aquí se encuentran, nos encontraríamos un poco extraño de escucharlas de una persona que se nos acerque y nos la comunique simplemente. Pablo ha estado hablando sobre cuáles son las grandes aspiraciones en su vida. Ya en el versículo 8 nos ha dicho que estima todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Oír hablar a alguien así es raro aún hoy dentro del pueblo de Dios. Que suene extraño a los oídos de los incrédulos es algo de esperar. Son palabras, diríamos hasta raras en nuestro vocabulario de uso normal, esas expresiones doctrinales que Pablo utiliza aquí en los versículos 10 y 11. Pero lo más triste es que sus palabras suenan extrañas aún para los cristianos. Creo que es una cosa leerlo aquí en Filipenses y otra cosa es oír a un hermano que nos diga lo mismo. ¿Has oído tú a alguien decirte algo parecido como lo que aparece aquí? Mi gran anhelo, mi pasión es conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, haciéndome semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Sería una expresión extraña. Sé que tú y yo nos sentiríamos un poco raros si escuchamos a alguien que se nos acerca y nos comparte esto así. Aun si alguien nos enviara una carta y nos expresara estas frases, nos sonarían extrañas. Mas, sin embargo, no es otra cosa que una manifestación del corazón del apóstol Pablo y su relación con el Señor Jesucristo. Pablo no está tratando de confundir a los hermanos aquí. Pablo escribió una iglesia tal como la nuestra. Y a esta iglesia le escribe en estas palabras, con estos términos, para la edificación de estos hermanos. Pero al encontrarnos con palabras como estas, no es difícil identificarse con las palabras que en cierta ocasión escribió Pedro sobre las epístolas de Pablo. En 2 de Pedro, capítulo 3, versículos 15 al 16, Pedro dice: y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Y nos identificamos con estas palabras de Pedro, porque Pedro, siendo apóstol,
se refiere a algunas cosas escritas por Pablo y dice, hay algunas cosas difíciles de entender. Estos dos versículos son parte de esas partes difíciles. Al llegarnos a ellos y tratar de entender lo que aquí se dice y aplicarlo en nuestras vidas, no es algo tan sencillo, no es algo tan fácil. Es como hurgar en medio de un tesoro de palabras y tratar de uno enderezar estas cosas en nuestras mentes para poder aplicarla al corazón. ¿De qué está hablando el apóstol Pablo en este capítulo de Filipenses capítulo 3? Bueno, él ha mostrado en el versículo 3 cuál es la identidad de los cristianos. Nosotros somos la circuncisión, lo que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús. Nuestra gloria como creyentes está en Cristo. Si hay algo en lo que nosotros podemos gloriarnos, tiene que ser Cristo. Y él dice, no nos gloriamos en la carne. No hay nada que podamos encontrar en nosotros mismos, en lo que hayamos hecho, en lo que pueda estar mi gloria. Yo soy alguien que he logrado hacer esto o aquello. Pablo dice, no somos, los creyentes no es alguien que tiene algo en que gloriarse en sí mismo. Y da una especie de testimonio personal, de biografía espiritual, para comunicarnos el principio que enseña. Y nos dice, si alguien tiene algo en que gloriarse, esa persona soy yo. Yo tengo mucho en que gloriarme. Y ahí expresa lo que dicen los versículos del 4 al 7. Si alguien tiene que confiar, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, con una justicia irreprensible delante de los ojos de los hombres. Pero todas estas cosas las estimo ahora como una pérdida, por la excelencia del conocimiento del Señor Jesús. Todo eso es nada. Lo que era mi gloria, lo que era mi todo, lo he estimado como nada. Y aún lo estimo así, dice en el versículo 8. Es una experiencia continua en la vida cristiana. No solo creemos para salvación en la obra de Jesucristo, su muerte en la cruz, y no solo descansamos exclusivamente en eso en aquel instante, sino que continuamos descansando solamente en Cristo para la salvación de nuestras almas. No es una vez y luego ya es en base a mi esfuerzo personal que yo terminaré en la gloria. Es que yo creí en la obra de Cristo y continúo descansando en lo que Cristo hizo para mi salvación. Por eso aún estimo a todo aquello como una pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. En el versículo 9 Él nos expresa la doctrina de la justificación por la fe, cuando Él dice que Él anhela ser hallado en Cristo. En aquel día del juicio yo quiero ser hallado en el Señor, no teniendo mi propia justicia. Dios me libre de llegar al día del juicio y en aquel momento pretender presentar algo que sea mi justicia para que Dios me permita entrar al cielo. Que Dios me libre de eso, dice Él. Yo quiero ser hallado en Él, no en mi justicia. Dice, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Y Pablo dice, somos salvos por una justicia ajena. No es una justicia mía, es la justicia de Cristo. Y dice después entonces, a partir del versículo 10, nuestro texto, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Quiero pues extenderme a la excelencia del conocimiento de Cristo. Tengo todo aquello como una pérdida. Y mi anhelo y mi pasión en la vida es Cristo. En el versículo 8 lo establece, esa excelencia del conocimiento de Cristo. En el versículo 9, quiero ser hallado solamente en Él y en su justicia. Y vuelve y retoma el tema del conocimiento de Cristo en el versículo 10. A fin de conocerle. A fin de conocerle. Ahora mi meta en la vida es conocer a Cristo. Conocer a Cristo. Conocer a Cristo. Sí, conocer a Cristo. Ya Él le conocía, ciertamente en un sentido, pero Él mantiene como una meta y un objetivo en su vida el seguir conociendo a Cristo. ¿Y cuál es el objeto de este conocimiento? Claramente, el foco y el objeto de este conocimiento no es nadie más que nuestro Señor Jesucristo. Pablo manifiesta una enorme pasión por conocer más y más a Cristo.
¿Y quién quiere conocer a Cristo más y más? ¿Quién es que está expresando esta verdad? No es otro que el gran apóstol Pablo. ¿Y no le conocía a Pablo lo suficiente? ¿No era alguien que había tenido una experiencia tal de conocimiento de Cristo que ya puedes decir, hermanos, ya yo llegué? Sin embargo, él dice, no. ¿Qué tipo de experiencias había tenido el apóstol Pablo? Podemos hacer memoria. Para comenzar, durante su conversión, se le apareció nada menos que el mismo Señor Jesucristo. El mismo Cristo. Tuvo un encuentro muy directo con su majestuosa gloria. Allí se aparece la gloria del Señor, tanto que el sol de mediodía queda opacado por la gloria que se reflejó del Señor Jesucristo. Un encuentro sin igual. Más tarde, años después, mientras estaba en la ciudad de Corinto, el Señor se le apareció en una visión de noche diciéndole, no temas y no habla, y no calles porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Según Hechos capítulo 18, versículos 9 y 10. En 2 Corintios capítulo 12, él habla de varias revelaciones que tuvo. Dice, él vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Tuvo varias experiencias de esta naturaleza. Fue arrebatado hasta el tercer cielo y con todo sabía que no conocía a Cristo demasiado. Con todo lo sabía. Quería más. Quería más. Para Pablo conocer a Cristo sobrepasa en valor a todas las demás cosas. Un hombre con todas estas experiencias y el vastísimo conocimiento que tenía, derivado del mismo estudio de las Escrituras del Antiguo Testamento, de las revelaciones que el Espíritu le había dado para escribir las Escrituras, y este hombre quiere más y más. Preso allí en Roma, él escribe ahora y le dice a sus hermanos, mi pasión en la vida es conocer más a Cristo. Todo lo que este hombre había hecho, lo había hecho para la gloria de Dios, lo había hecho por amor a Cristo. Y todavía él mantiene como un motor en su vida el amor a Cristo, amarle más, amarle más, amarle más. Quiero conocer a mi Señor, conocerle todavía más. El significado de Cristo es tal para él, que aún el comenzar a conocerle es más importante que cualquier cosa en el mundo entero. Si pasamos a la epístola a los Colosenses, en la epístola siguiente a los Filipenses, en el capítulo 2, dice en el versículo 3, hablando de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Si queremos conocer algo, ese tesoro del conocimiento de la sabiduría está en Jesucristo. Él es ese tesoro. Y dice, yo quiero conocer a Cristo. Efesios capítulo 1, versículo 16. Pablo dice a los Efesios, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. No solo Él busca este conocimiento que se aumente en su vida personal, parte de su vida de oración era orar para que los hermanos de estas iglesias conocieran así más a Cristo. Él hacía uno de los elementos de su vida intercesora de oración, el pedir que este conocimiento en los creyentes sea aumentado. No solo por él mismo, una preocupación para que los demás también eso ocurra. Y vemos la importancia de este conocimiento creciente de Cristo en nuestros corazones. ¿Qué decía nuestro Señor en Juan capítulo 17, versículo 3? ¿Qué es la vida eterna? Bueno, la vida eterna es que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Cristo Jesús, a Jesucristo, tu Hijo a quien has enviado. Esa es la vida eterna, conocer a Cristo. Conocer a Cristo, y Cristo ora por esto. Y declara esta verdad. Nosotros debemos hacerla también parte de nuestras oraciones. Pedir junto con el apóstol Pablo que el Señor nos permita conocer más y más a nuestro Señor Jesucristo.
En otro contexto les hacía referencia al apóstol Juan. Y yo les decía que Juan, nada más y nada menos, se recostaba del pecho de nuestro Señor. Había mucha intimidad entre Juan y el Señor. Si dentro de los apóstoles había un círculo de hermanos que conocían bien al Señor, eran estos tres amigos principales del Señor: Jacobo, Pedro y Juan. Y de entre esos tres, el que era más cercano al corazón del Señor todavía era Juan. Sin embargo, Juan conocía tan poco de Cristo que en Apocalipsis capítulo 1, en el libro de Apocalipsis capítulo 1, recibe una revelación de Cristo años más tarde después de la muerte del Señor. Y dice en el versículo 9: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, imagínense la escena, una voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias. Versículo 12. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelvo, vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Y el apóstol que se recostaba del pecho de Cristo cuando estaba en la tierra, dice en el versículo 17, cuando le vi caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, me hace aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. ¡Qué experiencia! ¡Qué experiencia para Juan debió ser esta! El discípulo acostumbrado a estar cerca de Cristo conocía la voz de Cristo, el tono de su voz, conocía los gestos del Señor, conocía sus actividades, sus gustos. Y aquí ahora se encuentra y no reconoce una voz, porque la voz es como voz de trompeta. Y lo que ve es una escena de la gloria del Señor. ¿Y no habían estado ellos en el monte de la transfiguración? Sin embargo, lo que ve aquí es algo que lo hace a él caer como muerto. No conocía a Cristo en toda su dimensión. Y hermanos, ¿y nosotros? ¿Y nosotros? ¿No podemos nosotros conocer más y más de Cristo? Si esto es en cuanto a cómo ahora el Cristo resucitado luce aún físicamente, ¿cuánto más no serán las dimensiones que nosotros podemos conocer de Cristo en nuestro diario andar y en nuestro diario vivir en íntima comunión con el Señor? ¿Cuáles son los aspectos que nosotros podemos seguir y continuar conociendo de Cristo en nuestras experiencias como cristianos? Dios nos demanda que ahondemos y profundicemos en la relación con la comunión con nuestro Dios. En un matrimonio, siempre las parejas se van conociendo, y más y más, y más y más, y más y más. En la relación con el Señor Jesucristo todavía hay mucho más que conocer. Sí, yo amo a Cristo, venimos a los pies de Cristo en la conversión, y le conocemos. Pero es como si, oye, pero es que yo no sabía nada. Decimos como Job, yo he oído que yo te había oído, Señor. Y todavía cuando lleguemos al cielo será todavía algo más grande. Y todavía estaremos conociendo a un Cristo que es infinito. Y nosotros nunca seremos infinitos. Ya usted puede imaginarse, seguiremos y seguiremos ampliando nuestro conocimiento de Cristo por toda la eternidad. Este es el Cristo que nosotros somos llamados a conocer. En 1 de Juan, capítulo 2,
Primera de Juan capítulo 2, versículo 3 dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Habla de que este conocimiento de Cristo produce algo, produce una vida de obediencia. Y las personas pueden decir con sus labios que le conocen, pero si las marcas no están allí, dice, es mentira, no es verdad. Capítulo 4, versículo 8. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Capítulo 5, versículo 20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Y más adelante y más atrás, Pedro nos habla antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La Escritura nos habla del conocimiento de Cristo íntimo después de la conversión, una comunión establecida entre Cristo y nosotros, que es cuidada, que debe ser protegida, que debe ser aumentada. Debemos estar cada vez más íntimos con Cristo. Por eso habla de que hay un conocimiento que debe ser creciente, dice Pedro, en 2 de Pedro 3:18. Un conocimiento cada vez que aumente más en el conocimiento del Señor. Y hermanos, esto nos da a entender muy claramente que para Pablo una cosa es conocer acerca de Cristo y otra cosa es conocer a Cristo. Se puede conocer muchas cosas acerca de Cristo. Hay teólogos que viven enseñando la palabra de Dios, llegan a enseñar hasta en seminarios, y ellos no creen que la Biblia es la palabra de Dios. Ellos no creen en Cristo. Saben muchas cosas acerca de Cristo, viven de la religión, pero no conocen a Cristo. No conocen a Cristo. Y hay una gran diferencia. Pablo está hablando de un conocimiento experimental del Señor Jesucristo. Experimental, porque Él es mi Señor, mi Salvador, mi Redentor, mi hermano. Y hay una relación que nosotros cultivamos día tras día tras día. Ese es el Cristo con el que tú tienes comunión. Ese es el Cristo que tú conoces y que puedes ir conociendo más y más. Pero veamos, avanzando en nuestro pasaje, las manifestaciones de esta pasión que tenía Pablo por conocer más y más a Cristo. Hemos visto la introducción, cómo se manifiesta esta pasión de Pablo, cómo él expresa esta pasión. Pero veamos esas manifestaciones, según él lo desglosa en el versículo 10 de Filipenses capítulo 3. Y él menciona allí, en primer lugar, y el poder de su resurrección. Y el poder de su resurrección. Un anhelo por experimentar el poder de su resurrección. Más del poder de su resurrección. Pablo habló en el versículo 9 de la justificación. Y como si oliera la conclusión a la que algunos llegan al considerar esta doctrina, diciendo que esta enseñanza lleva al hombre a tener complacencia en el pecado, él insiste en un modo bien claro que aquellos a quienes Dios justifica, también los santifica. Y por eso es que él menciona este poder de la resurrección. Él no simplemente quiero conocer más y más este poder que podemos localizar históricamente en aquel domingo de resurrección cuando el Señor se levantó de los muertos. Y conocer más de este evento histórico y toda la energía que allí se utilizó para que esto ocurriera. No. Pablo está expresando el poder de su resurrección, conocer más de este poder en su vida personal, experimentar más de este poder en su vida como cristiano. Por eso decimos que este texto está relacionado con la santificación. En el libro de Efesios capítulo 1 hay referencia a este poder. Efesios capítulo 1 versículo 18.
Pablo continúa orando, habíamos leído antes los versículos 16 y 17, y ahora en el 18 Pablo dice más de lo que él ora, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza que él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Él ora, Pablo, no solamente para que ellos tengan iluminación, sabiduría y revelación en el conocimiento de Cristo, sino también para que tengan entendimiento, sepan cuál fue el poder que actuó en ellos también, el poder que actúa en ellos como creyentes. Este mismo poder que actuó levantando a Cristo de la tumba, el mismo poder que actúa en nosotros los creyentes. Ahora, imaginémonos el despliegue de poder que debió manifestarse en el día de la resurrección del Señor. He aquí un cadáver en la tumba. Un cadáver que había muerto realmente. No hay circulación, el cuerpo empieza a perder sus propiedades. He aquí de repente se manifiesta un poder. Que este cuerpo que está muerto, donde no había sangre circulando, donde los ojos estaban cerrados, donde no había vida en este cerebro, todas aquellas cosas empiezan a cobrar vida y a reunirse de nuevo. Todo aquel poder se despliega en aquel momento. El poder desciende y toca aquel cuerpo. El cuerpo cobra vida. Viene una transformación especial. Cristo en un cuerpo glorificado allí se manifiesta. Sale de la tumba glorioso. Es la señal de la aceptación de que su muerte fue aceptada en la presencia del Señor. Él es nuestra justicia. Cristo declaró con su resurrección, he aceptado su sacrificio. ¿Cuánto poder se desplegó en este momento? Los discípulos no lo podían creer. Había incrédulos en medio de ellos. Ellos tenían que verlo, tenían que tocarlo. Era algo increíble. Pues así de increíble y de poderoso es lo que ocurre cuando un hijo de Dios viene a la salvación. Y para cada paso que da en la vida cristiana se necesita de un poder semejante. No, nosotros nos sentimos que nos convertimos en Ultraman y cosas semejantes. No salen rayos de luces de nosotros. Todavía no tenemos cuerpos glorificados. Pero dice la Escritura que el mismo poder que actuó en la resurrección del Señor es el poder que actúa en nosotros los creyentes. El mismo poder. Es el poder que libera del dominio del pecado. Dice Romanos 6:4, porque nosotros somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Y podemos andar en vida nueva porque este poder actúa en nosotros los creyentes. Es lo que nos da fuerza en debilidad, como nos dice Pablo en 2 Corintios capítulo 12, que cuando somos débiles entonces somos fuertes, porque actúa este poder en nuestra vida personal. Es lo que nos da victoria aún en medio de pecados particulares, como dice Romanos capítulo 8, versículo 11. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Qué Espíritu? Dice el versículo 11 al final. Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Él resucitó y vivifica ahora nuestros cuerpos mortales. ¿Para qué? Para dar muerte al pecado. Para dar muerte al pecado. Nada más y nada menos que el poder que actúa en la resurrección de Cristo es el poder que nosotros conocemos cuando tenemos victoria sobre el pecado. Eso es lo que dice la Escritura. Ese es el poder que actúa en nosotros. Efesios capítulo 2:5. Ese es el poder que actúa en nosotros. 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 Efesios capítulo 5.
aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Capítulo 4, versículo 17. Eso pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Nosotros venimos a la vida cristiana porque hemos resucitado con Cristo como Él resucitó también. Y entonces nos dicen en el capítulo 4, ya no anden entonces como los gentiles. Ellos andan en la vanidad de su mente, ellos andan entregados a sus pecados. El contraste, capítulo 4, versículo 20. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. A Cristo, aprendemos a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Y después vienen los principios prácticos. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno. Versículo 26. Airaos, pero no pequéis. Versículo 28. El que hurtaba, no hurte más. Versículo 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. ¿Cómo vamos a poder hacer esto? Con el poder de la resurrección de Cristo que actúa en nosotros los creyentes. Solamente así podemos tener victoria. Porque hemos resucitado con Cristo. Andamos en novedad de vida. Tenemos una nueva vida en la que andamos. Porque Cristo ha actuado en nosotros. Hermanos, en nuestras fuerzas es imposible ser santos. Es imposible con nuestro poder vivir para Dios, presentar nuestros miembros para servir a la justicia. Simplemente imposible. Por eso Pablo habla aquí del poder de su resurrección. El mismo que actúa en nosotros, el mismo que está a nuestra disposición por medio de su Espíritu. De manera que no importa cuán débiles seamos, hermanos, no importa. Lo importante es que Cristo es poderoso. Podemos andar con Él, podemos andar como Él, dependiendo de Él. ¿Eres débil? ¿No hay fuerzas en ti? Pero es que yo siempre caigo en lo mismo. Y yo tengo esta lucha desde que yo me convertí. No dependas de tu fuerza. Ora, como Pablo oraba, que Dios te permita conocer más y más de este poder de su resurrección. Pablo anhelaba conocerlo más, este poder manifestado y desplegado en su vida. Mi pasión es conocerle a Él y el poder de su resurrección. Permite, oh Dios, que yo pueda ver este poder desplegado en mí. Si somos creyentes, anhelaremos que todo cuanto hagamos redunde para la gloria de Dios. Y para ello necesitamos de ese poder de Dios. El mismo que actuó en la resurrección. Para darnos a nosotros mismos nuestro tiempo, nuestros talentos, nuestras posesiones. Y para tener toda nuestra vida permeada con la religión. Para eso necesitamos del poder de Dios. Del poder de Dios. Y es con un texto como este que se evidencia que el cristiano no puede dar ni un solo paso hacia la santidad si no es por el Espíritu de Dios. Hermanos, ni un solo paso. Hermanos, ni leer las Escrituras y exponernos de corazón a lo que allí dice. Ni un solo paso en hacer una buena obra. Ni un solo paso. Ni un solo paso para orar como debemos. Ni un solo paso. Hermanos, este es el poder que necesitamos, día tras día. Y si eres débil, eso no importa. Lo que importa es que Cristo es poderoso. Pablo añade también y dice, y la participación de sus padecimientos. Y la participación de sus padecimientos.
¿Cómo es este? ¿Cómo podía Pablo anhelar participar en los padecimientos de Cristo? Pablo no está hablando de que él comparte el padecimiento redentor de Cristo. Ningún sufrimiento en Pablo, ni en ningún creyente, tiene nada que ver con la salvación que Cristo ganó para los suyos. Nada de lo que nosotros suframos va a ser incluido en el precio de la redención de los elegidos de Dios. La participación de los creyentes en la muerte de Cristo incluye no solamente su ruptura definitiva con el pecado, que es la preocupación principal en Romanos capítulo 6, sino también aquellos sufrimientos por los que atraviesan en virtud de su unión con Jesucristo. El crecimiento espiritual, la transformación de la que nosotros somos objetos en la santificación, no se logra sin pasar por el dolor. La lucha, el conflicto y el sufrimiento caracterizan al cristiano. El apóstol Pablo en Colosenses capítulo 1 versículo 24, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Pablo está expresando su sufrimiento en todo lo que era su involucración por ayudar a las iglesias, servir al pueblo de Dios. Ahora, eso no es que falta en los sacrificios de Cristo algo para completar la validez de la redención que Él logró en la cruz del Calvario. No. No es que le falta para la redención, sino es, yo quiero seguir añadiendo ahora, siguiendo el mismo camino del Señor, estos sufrimientos en mi vida. Honrar a Cristo sufriendo como Él, identificarme con Él. Primera de Pedro 2:21. Primera de Pedro 2:21. Estamos buscando muchos textos, pero para explicar frases como estas, hermanos, tenemos que explicar la Escritura con la Escritura. Primera de Pedro 2:21. Dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Cristo padeció, dice Pedro, dejó las huellas que nosotros ahora vamos a seguir. Él nos dio el ejemplo para que sigamos esas pisadas. ¿Y qué pisadas son las que debemos seguir? La de padecer como justos, sufrir como creyentes, sufrir persecución por el nombre de Cristo. Capítulo 4, versículo 12. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. El privilegio es que compartimos con los padecimientos de Cristo cuando por causa de Cristo padecemos persecución, angustia y tribulación. Cuando como creyentes padecemos, estamos identificándonos con Cristo en sus padecimientos. Nada más y nada menos. Hay una unión tan estrecha entre Cristo y los suyos, que cuando el Señor venció a Saulo el perseguidor, se refirió a la persecución de los cristianos como si se los estuviera persiguiendo a él mismo. Saulo, ¿por qué me persigues? Pero eran los cristianos que estaba siguiendo. Pero dijo, ¿me persigues? Y ahora Pablo dice que el creyente participa en los padecimientos de Cristo. Lo que padece el cristiano, lo padece Cristo. Lo que padece Cristo, lo padece también el cristiano. Una copadecimiento allí en los sufrimientos de Cristo. Cito a alguien. Sufrir juntos crea un sentido más querido de compañerismo que el trabajar juntos. El compañerismo en el dolor forma los lazos más duraderos. Los corazones afligidos se aferran el uno al otro, crecen hacia el otro. El apóstol gemía por su semejanza a su Señor, seguro de que sufrir con Él era ser glorificado con Él, y que la profundidad de sus compasiones solo puede ser plenamente conocida para quienes deben entrar al reino a través de muchas tribulaciones. Cristo realmente no puede ser conocido a menos que haya esta comunión en sus padecimientos. Yo quiero conocerle y el poder de su resurrección, y añade, y la participación
en sus padecimientos. Dice, yo no quiero ignorar, yo no quiero quitar esa parte. Yo no quiero quitar esa parte. Aquí nosotros podemos decir, yo quiero conocer a Cristo también, Pablo. Yo quiero conocer el poder de su resurrección también. ¿Cómo el padecimiento, la participación de qué? Y la participación en sus padecimientos. Para Pablo es un privilegio. Anteriormente habíamos dicho, como él dice, a vosotros os es concedido no solamente que le creáis en él, sino también que padezcáis por él. Es un privilegio. Pablo lo expresa con un lenguaje de privilegio. Hermanos, nosotros no podemos ser mayores que nuestro Maestro. O sea, Cristo lo persiguieron y Él sufrió. Nosotros también sufriremos con Él y por Él. Mateo capítulo 10, versículo 24. Mateo 10, 24. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? Cristo dice que nosotros no podemos ser mayores que Cristo. Y si a Él lo maldijeron, si a Él lo persiguieron, si a Él lo mataron, nosotros no podemos esperar ser amigos del mundo. El mundo nos aborrecerá, decía Cristo. Nosotros seremos perseguidos. Nosotros seremos malinterpretados, seremos ignorados. También dice 2 Timoteo 3:12, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Este texto Pablo lo expresa al final de su vida. Dice, si hay algo en lo que estamos claros después de tanto tiempo, es aún a punto de dar mi vida por Cristo, ¿qué es eso? Todo el que quiera vivir piadosamente en Cristo Jesús va a padecer persecución. De alguna manera, de alguna forma u otra. Primera Tesalónica 1:6. Primera Tesalonicenses 1:6. Hay un aspecto de la falta de autonegación, de la falta de esas aflicciones espirituales, si podríamos así llamarlas, que están carentes en el mundo cristiano del día de hoy. Nos suena raro poder leer las biografías de hombres como Bunyan y Whitefield y casos semejantes. Pero no, hombres, ellos supieron lo que era padecer por causa del nombre de Cristo. En 1 Tesalónica 1:6 dice allí el apóstol Pablo, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros, ¿y de quién? Y del Señor, y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación. En medio de gran tribulación. Capítulo 3, versículo 2. Y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Estamos puestos para eso, hermanos. Dice ahí, para estas tribulaciones. Si nuestro Rey, hermanos, vistió honrosamente aquella corona de espinas, hermanos, ¿no estaremos dispuestos nosotros, sus súbditos, a llevarla también? Ningún creyente será inmune a la persecución y a los sufrimientos por causa de Cristo. Pablo se identificaba con Cristo en el hecho de que él siempre escogió hacer la voluntad de Dios, aunque hacerla implicara un camino de sufrimiento y aflicción. Si aún él tenía que cruzar un Getsemaní por amor a su Señor, estaba dispuesto a hacerlo. Y Pablo puede decir y escribir, y quiero también conocer más la participación de sus padecimientos. Es una de las marcas de la falsa religión, el evitar el reproche de la cruz y prefiere el tener en qué gloriarse como cosas como la carne. Esa es la marca de la falsa religión. Lucas capítulo 6, versículo 22.
Lucas menciona las bienaventuranzas y los ayes. Y dice en Lucas 6:22, bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Bienaventurados seréis. Dichosos, felices. Versículo 26. Pero, ay de vosotros, y hermanos, solo imaginarme lo que debe significar un ay de Cristo. Ay de vosotros, cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Pablo entendía que ser un discípulo de Cristo conlleva el sufrimiento en los padecimientos del Señor Jesucristo. Es parte integral de lo que un discípulo de Cristo va a pasar. Y más aún él añade, amplía su descripción, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Llegando a ser semejante a Él en su muerte. Pablo hablaba en la segunda epístola de Pablo a los Corintios, capítulo 4, versículos 10 en adelante, que él llevaba sobre sí las marcas de la muerte de Cristo continuamente. Era algo que iba siempre con él. En todas las cosas lo que Pablo deseaba era conformarse a su Señor, aunque implicara morir como Esteban, a quien él vio lo que le ocurrió, o como Jacobo. Dice Martin Lloyd Jones, ¿ves la lógica inevitable? Donde quiera que te encuentres con alguien que admiras, tienes un sentimiento instintivo dentro de ti de que quieres ser como esa persona. Eso es igualmente cierto de nuestra relación con el Señor. El hombre o la mujer que quiere conocer más a Cristo es aquel o aquella que quiere ser más como Él. Y esa fue la experiencia constante de Pablo. Y se manifestó aún en decir y llegar a ser semejante a Él en su muerte. Era una lealtad a Cristo de tal manera que era una obediencia a la voz de Cristo sin titubeos. Sin titubeos, Pablo estaba dispuesto a morir por amor a su Señor. Lo vemos en la experiencia de lo que nos dice en el libro de los Hechos. Dicen, no me detengan con estas lágrimas. Yo estoy dispuesto a padecer esto, a morir por causa de mi Señor. Todo esto que Pablo dice aquí nos enseña que la vida cristiana es una vida de seriedad. Una vida feliz, ciertamente porque estamos del lado del gran triunfador, quien fue ungido con óleo de alegría. Pero Dios y el pecado, el cielo y el infierno son realidades demasiado solemnes como para ser tomadas ligeramente. Todo es tan serio e importante que debemos estar dispuestos a ser semejantes a Cristo, quien en la obediencia a la voluntad de su Padre y en la lucha contra el pecado y en pro de la salvación de su pueblo, murió muerto de cruz. ¿Es nuestra visión de la vida cristiana tan seria como la que tuvo Cristo y que manifestó muriendo para que nosotros viviéramos? ¿Es nuestra visión de la vida cristiana tan seria como la del apóstol Pablo que decía, si eso tiene que ver aún en yo morir, lo hago? No es correcto, hermano, no es correcto que seamos indiferentes a si algo es pecado o no. No es correcto. Asegurémonos que no lo sea. No es correcto que evaluemos con indiferencia decisiones trascendentales para nuestro progreso espiritual y la salvación de nuestros hijos. No es correcto que consideremos con ligereza aquello por lo que Juan Bunyan pasó más de 12 años preso. No es correcto porque ellos tenían razón. Eso era lo que había que hacer en casos como esos. Cristo tenía que ser perseguido, criticado y morir. Por sus convicciones, Pablo tenía que ser apedreado, aborrecido y finalmente condenado. Y por su determinación a ser fiel a Dios y al Evangelio, Bunyan no podía tomar otra decisión que permanecer preso antes que echar marcha atrás. No había otra decisión. Juan Bunyan, pero no seas tan exagerado. Hermano, mi hermana, ¿en qué cosas estás tú padeciendo y muriendo con Cristo? ¿Ves por qué no tenemos razones
para no tener contentamiento y gozo en el Señor? Si lo que debemos estar dispuestos es a padecer lo peor. Debemos por eso manifestar gozo en el Señor. Porque la marca de un creyente, lo que va a pasar, lo natural a alguien que ama a Cristo es ser aborrecido, como Cristo fue aborrecido. Y como Pablo lo demostró y lo evidenció. Y pueden que no sean cosas tan trascendentales como las que hemos mencionado aquí. Pero eso no elimina que tengamos que ser fieles en lo poco. Y si somos fieles en lo poco, el Señor nos pondrá en lo mucho. Seamos fieles en lo poco, en las cosas pequeñas, y Dios será glorificado. En el breve tiempo que me queda, trataré de explicar la última frase, la frase que aparece en el versículo 11. Si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Hay una resurrección general que conocemos en las Escrituras, por textos como Hechos capítulos 24, 15 y Apocalipsis 20, 11 al 15. Pero dentro de esa resurrección, algunos lo harán para vida y otros para condenación. Y Pablo está aquí expresando, anhelando el estar del lado de la resurrección de los justos. La frase no expresa duda en sí, sino más bien el anhelo que se esfuerza por todos los medios de alcanzar ese fin. Pablo está presentando, la vida de un creyente va a ser una vida que va a padecer con Cristo. Él está hablando aquí de glorificación. Él está hablando aquí de una resurrección que tendrá con cuerpo glorificado. Pero así mismo como Cristo tuvo un cuerpo glorioso después de haber padecido, el creyente llegará después de haber padecido también. Y conociendo su corazón en humildad, él dice, si en alguna manera yo llegase a la resurrección de entre los muertos. Pablo está seguro de su salvación. En otros lugares lo expresa, como en Romanos capítulo 8, versículos 30 al 31. Dice, ni la muerte ni la vida, nada nos podrá separar del amor de Cristo. O como lo expresa en 2 Corintios capítulo 5, versículo 1, o 2 Timoteo 1, 12. Yo sé que Dios es fiel para guardar mi depósito para aquel día. El camino más legítimo en la interpretación de este pasaje parece ser eliminando del mismo el elemento de la duda. Y yo creo que Pablo aquí está expresando una expectativa humilde y modesta. Él no es omnisciente, ni es sin pecado, y no es el único lugar en el que él expresa desconfianza en sí mismo. Como en el 1 Corintios 9, 27, donde dice que él corría de tal manera y luchaba y golpeaba su cuerpo, no sea que él mismo venga a ser eliminado. Pues él expresa una idea similar aquí en este pasaje. Su expresión parece estar de acuerdo más bien con aquellas advertencias como la de 1 Corintios 10, 12. Si por la gracia, si alguno piensa estar firme, mire que no caiga. Si alguno quiere estar firme, mire que no caiga. Si por la gracia y la bondad de Dios está diciendo, puedo ser privilegiado en participar en la resurrección, que así sea. Y otorga el derecho a Dios para hacer tal cosa. Expresa la sorpresa humilde de que alguien como él disfrute de la resurrección de los creyentes. Eso es lo que él está expresando aquí, no es dura. Cito al comentarista Moisés Silva. Alguien que no esté familiarizado con la enseñanza del apóstol podría deducir, por Filipenses 3, 10 al 11, que Pablo percibió que estaba en el proceso de ganarse la resurrección por su disposición a sufrir. Desde luego, tal interpretación socavaría el énfasis perfectamente claro de los versículos 17 al 9. No obstante, sirve para recordarnos de la manera en que esta epístola yuxtapone repetidamente la gracia divina con la responsabilidad humana. O sea, la gracia divina es, Dios me concederá la salvación. La responsabilidad humana es, y yo me esfuerzo, y yo quiero conocer más a Cristo, y yo quiero experimentar más el poder de su resurrección, y yo quiero identificarme con sus padecimientos, hacerme semejante a Él en su muerte. Y todo eso lleva a que terminará en la glorificación. El versículo 9, justificación. Versículo 10, santificación. Versículo 11, glorificación.
glorificación. Aplicación. Hermanos, para mí es un sentido de alivio salir de estas frases. Es un texto difícil, lo admito. Pero hermanos, aunque el texto es difícil y las palabras y las frases nos puedan parecer extrañas y difíciles de explicar, la aplicación, sin embargo, no es difícil. La aplicación no es difícil. Lo que tenemos que preguntarnos es, ¿y cómo puedo yo conocer más y más a Cristo? Pablo dice, mi pasión es conocerle. ¿Cómo podemos nosotros conocer más y más a Cristo? Pues la respuesta es sencilla. Ama más a tu Biblia y tu iglesia. Ama más tu Biblia y tu iglesia. ¿Dónde te puedes encontrar con ese Cristo? En las Escrituras. En las Escrituras. Primera de Juan, capítulo 1. Dice Primera de Juan, capítulo 1, el apóstol Juan escribiendo allí lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. ¿A quién habían visto? A Cristo. Para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Dice, yo he escrito estas cosas, estas lo hemos escrito, para que ustedes tengan comunión con nosotros, y nuestra comunión es con Cristo. O sea, leyendo las Escrituras, vamos a poder conocer cada vez más y más al Señor. Más y más al Señor. ¿Cómo está tu lectura de las Escrituras? ¿Es una lectura en la que tú estás buscando a Cristo? ¿Buscando incrementar tu comunión con Cristo? ¿Amarle y ver más? ¿Saber qué más debes tú saber para tú obedecerle? Esta mañana fuimos exhortados a educar más y más nuestra conciencia para poder agradar más y más a nuestro Dios. Pues estamos así buscando la voluntad de Cristo en la Biblia para poder ponerla por obra. Hermanos, estas son las cosas prácticas. Amar tu iglesia. Donde están 2 o 3 reunidos, allí estoy yo en medio de ellos. Sí, aquí nada parece ser extraordinario, todos somos un grupo de ordinarios. Pero en medio de un grupo de ordinarios está nuestro Cristo extraordinario. El mismo que conoció el apóstol Juan en la gloria de su poder. Él dijo que era así. Y cuando estamos aquí en la iglesia, Cristo puede tener intimidad con nosotros. Y uno ora el domingo en la mañana, Señor, que este día pase y yo pueda conocerte más. Que yo pueda ver más la instrucción tuya a mi corazón. Y qué bueno es ver a Dios contestando esa oración aún esta mañana mismo, escuchando la palabra de Dios. Ver que nuestros corazones podían arder mientras la palabra de Dios era predicada. ¿Cómo es que ocurre esto? El Espíritu libremente moviéndose y poniendo a Cristo en nuestros corazones y su voluntad. No, hermanos, no es difícil la aplicación. Es difícil la enseñanza. Es difícil explicar estas frases, pero la aplicación es fácil. El que conoce a Cristo no se conformará con un mero externalismo, con las cosas que es una sombra. Es como la ilustración que leía a un esposo que lo está preso. La esposa lo va a visitar, pero no le permiten verlo. Si no llega hasta cierto punto, puede oír su voz. Y hay cierto lugar y momento del día en que el sol le da y se refleja la sombra del esposo. Y la esposa se deleita viendo la sombra del esposo y ve todavía que mantiene su figura, etcétera. Bien, y se alegra por esto. Ahora sueltan al esposo. Y ya están juntos y hay algarabía. Y al cabo de 2 o 3 días la esposa le dice, oye, me gustaría ver tu sombra de nuevo. Mi sombra, pero ya estoy aquí. Pues nosotros como creyentes, cuando nos contentamos con cualquier cosa que no sea Cristo en la vida cristiana, es como si estuviéramos haciendo lo mismo, conformándonos con la sombra, lo que nos habla de Cristo, y no con Cristo mismo en nuestros corazones. Debe haber una insatisfacción santa
en nuestro corazón que refleja salud espiritual, salud espiritual. Que el Señor nos ayude a conocer más y más a nuestro Señor, a identificarnos con palabras tan singulares como las que expresa aquí el gran apóstol Pablo.